Mi nombre es Diana García Herrera del segundo 1 y este es mi proyecto del primer periodo de regularización de Historia de México. Mi tema es las escuelas de interpretación histórica. Para empezar, ¿qué son las escuelas de interpretación histórica? Estas son enfoques o perspectivas teóricas que los historiadores utilizan para analizar y comprender el pasado. Estas escuelas representan diferentes formas de abordar la investigación histórica, con enfoques metodológicos, teóricos y filosóficos distintos. Estas serían algunas de las escuelas históricas más influyentes. Entre ellas se encuentran el positivismo, el historicismo, el materialismo histórico, análisis, narrativismo, estructuralismo y el postmodernismo. Estas escuelas no son mutuamente excluyentes y los historiadores a menudo combinan los elementos de diferentes enfoques en sus análisis. La elección de una perspectiva particular puede depender de la naturaleza de la investigación y de las preguntas que se buscan responder. En esta ocasión vamos a hablar de la escuela positivista, escuela historista, escuela marxista y la escuela de los anales. La primera escuela que veremos es la escuela positivista, liderada por el pensador francés Auguste Comte en el siglo XIX. Se erige como una corriente filosófica que busca aplicar el método científico a la comprensión de la sociedad y el conocimiento humano. Auguste Comte, nacido en 1798, es reconocido como el fundador de esta escuela y su obra cumbre, Curso de Filosofía Positiva, publicado entre 1830 y 1842, sienta las bases para la formulación de la teoría de los tres estadios. Auguste Comte, influido por las transformaciones sociales y científicas de la Revolución Industrial, abogó por la aplicación rigurosa del método científico para comprender la sociedad y resolver sus problemas. Comte propuso una nueva ciencia, la sociología, que debería seguir los principios del positivismo, un enfoque basado en hechos observables y verificables. Teoría de los tres estadios. La teoría de los tres estadios es uno de los conceptos fundamentales de la filosofía positivista y representa una clasificación evolutiva de las etapas del pensamiento humano. Comte argumenta que la humanidad ha pasado por tres estadios distintos en su búsqueda del conocimiento y el entendimiento del mundo. 1. Estadio teológico. En el estadio teológico, la explicación de los fenómenos se basa en causas sobrenaturales y divinas. La humanidad, en su infancia intelectual, atribuye los eventos a fuerzas míticas o deidades. Este estadio se subdivide en el teológico ficticio, donde se recurre a seres imaginarios, y el teológico abstracto, que introduce conceptos más abstractos pero aún ligados a lo sobrenatural. 2. Estadio metafísico. El estadio metafísico es una transición hacia una comprensión más abstracta y racional, pero aún no basada en el método científico. Aquí las explicaciones se centran en conceptos abstractos como sustancias, fuerzas y entidades abstractas. Se busca entender las causas subyacentes a través de principios más abstractos, aunque aún no se utiliza un enfoque científico riguroso. 3. Estadio positivo. El estadio positivo es la culminación del progreso intelectual. Comte abogaba por la aplicación del método científico y el análisis empírico para comprender y explicar los fenómenos. En este estadio, las explicaciones se basan en hechos observables y leyes naturales, prescindiendo de las especulaciones teológicas o metafísicas. La sociología, según Comte, representaría el pináculo de esta etapa positiva. Críticas y legado. Aunque la teoría de los tres estadios influyó significativamente en la filosofía y sociología,
también ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que la transición entre estadios no es tan clara y que la realidad puede presentar elementos de diferentes estadios simultáneamente. A pesar de estas críticas, el legado de Auguste Comte y la escuela positivista perdura, especialmente en la sociología, donde su enfoque científico ha dejado una marca indeleble en el estudio de la sociedad y la comprensión del comportamiento humano. La siguiente escuela es la escuela historicista. La escuela historicista fue un movimiento intelectual que surgió en el siglo XIX como una respuesta a las corrientes de pensamiento predominantes en la época, especialmente al positivismo y al racionalismo. Esta corriente tuvo un impacto significativo en diversas disciplinas, como la filosofía, la historia, la jurisprudencia, la sociología y la teología. Aunque no constituyó un movimiento homogéneo con un conjunto fijo de doctrinas, compartió ciertos rasgos comunes que definen su naturaleza. Principales características de la escuela historicista. 1. Rechazo al positivismo. La escuela historicista se opuso firmemente al positivismo, una corriente filosófica que defendía la idea de que el conocimiento científico debía basarse únicamente en hechos observables y verificables. 2. Valoración de la historia. La historia fue considerada como un elemento central para comprender la realidad. Los historicistas sostenían que el estudio del pasado proporcionaba una comprensión más profunda y completa de las instituciones sociales, las ideas y las prácticas culturales. 3. Énfasis en la individualidad y singularidad. A diferencia de las teorías universalistas, los historicistas destacaban la importancia de las particularidades y singularidades en cada contexto histórico. Cada fenómeno social o cultural era visto como único y se enfatizaba la necesidad de comprenderlo en su propio contexto histórico. 4. Cultura y espíritu de una época. La escuela historicista consideraba que la cultura y el espíritu de una época eran fundamentales para entender de los fenómenos sociales. Se creía que las ideas, valores y creencias de una sociedad en un momento dado influían directamente en sus instituciones y estructuras. 5. Método hermenéutico. Se adoptó un enfoque hermenéutico para interpretar textos y contextos históricos. Este método implicaba una comprensión profunda y contextualizada, reconociendo la importancia de la interpretación y la subjetividad de la comprensión del significado de eventos históricos. 6. Crítica a la abstracción y generalización excesiva. La escuela historicista criticaba la tendencia a abstraer y generalizar en exceso, ya que consideraba que esto ignoraba las particularidades y matices de cada situación histórica. 7. Relación entre historia y filosofía. La escuela historicista estableció una conexión intrínseca entre la historia y la filosofía. Argumentaba que la filosofía debía basarse en la comprensión histórica para ser significativa y relevante. 8. Desarrollo de disciplinas específicas. A través de sus influencias, la escuela historicista contribuyó al desarrollo de disciplinas específicas como la sociología histórica, la filosofía de la historia y la teoría literaria historicista. La escuela historicista tuvo una influencia duradera en diversas áreas del conocimiento y dejó un legado que continúa siendo relevante en la actualidad, especialmente en la manera que abordamos la interpretación y comprensión de fenómenos culturales y sociales. La siguiente escuela es la escuela marxista.
también conocida como el marxismo. Es un conjunto de teorías y enfoques filosóficos, económicos, políticos y sociológicos, basados en las ideas del filósofo y economista alemán Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels. Estas ideas han tenido una profunda influencia en la teoría social y política, dando origen a diversas corrientes de pensamiento y movimientos políticos a lo largo del tiempo. A continuación, se describen algunas de las características principales de la escuela marxista. 1. Materialismo histórico. La base del pensamiento marxista es el materialismo histórico, que sostiene que la estructura económica de una sociedad determina en una última instancia su organización social y política. Marx argumentó que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, donde los cambios en los modos de producción conducen a conflictos entre clases sociales. 2. Lucha de clases. Marx identificó la lucha de clases. Las sociedades se dividen en clases sociales con intereses opuestos, principalmente entre la burguesía, dueños de los medios de producción, y el proletariado, trabajadores asalariados. La lucha de clases culminaría en la revolución proletaria, donde los trabajadores derrocarían a la burguesía. 3. Modo de producción. Marx dividió la historia en distintos modos de producción, como el esclavista, el feudal, el capitalista. Según él, cada modo de producción lleva en su seno las contradicciones que eventualmente conducen a su colapso y a la transición a un nuevo modo de producción. 4. Plusvalía. Uno de los conceptos centrales de la teoría económica marxista es el de plusvalía. Marx argumentó que los trabajadores producen más valor del que reciben como salario, y a diferencia entre el valor creado por el trabajo y el salario, se convierte en plusvalía, que es apropiada por los dueños de los medios de producción. 5. Dictadura del proletariado. Marx y Engels propusieron la idea de la dictadura del proletariado como fase transitoria hacia una sociedad sin clases. Esta dictadura se refiere al periodo en el cual el proletariado, después de tomar ese poder político, reorganiza la sociedad para eliminar la explotación de clase. 6. Abolición de la propiedad privada. Marx abogó por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, argumentando que esto eliminaría las bases de la explotación capitalista y llevaría a una sociedad sin clases. 7. Internacionalismo. Marx y Engels promovieron la idea del internacionalismo proletario, instalando a los trabajadores de todo el mundo a unirse a una lucha contra el capitalismo. Esto se expresa en la famosa consigna "Trabajadores del mundo, unidos". 8. Crítica a la ideología. Marx desarrolló la noción de que la ideología dominante en una sociedad refleja los intereses de la clase dominante. Esta crítica a la ideología busca revelar las ilusiones que perpetúan la opresión y explotación de clase. Es importante señalar que la interpretación y aplicación de las ideas marxistas han dado lugar a diversas corrientes dentro de la escuela marxista, como el marxismo-leninismo, el marxismo-humanismo, el marxismo estructuralista, entre otros. Cada una de estas corrientes ha enfatizado y desarrollado
diferentes aspectos de la teoría marxista, dando lugar a una rica diversidad de enfoques dentro de la tradición marxista. La siguiente escuela es la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales fue un influyente movimiento historiográfico que surgió en Francia a principios del siglo XX y tuvo un impacto significativo en la forma en que se abordaba y conceptualizaba la historia. Fundada por Max Planck y Lucien Febvre en 1929, la Escuela de los Anales se caracterizó por su enfoque indisciplinario, en su énfasis en la historia total y su voluntad de explorar diferentes fuentes y métodos para comprender el pasado de manera más amplia y profunda. Aquí se presentan algunas de las características clave de la Escuela de los Anales. 1. Interdisciplinariedad. La Escuela de los Anales abogaba por la integración de diversas disciplinas en la investigación histórica, a diferencia de enfoques más tradicionales centrados en la historia, política y militar. Los analistas buscaban combinar la historia social, económica, cultural y geográfica para obtener una comprensión más completa de las sociedades a lo largo del tiempo. 2. Historia total. El concepto de historia total era fundamental para la escuela. Esto implicaba la consideración de todos los aspectos de la vida social, desde las estructuras políticas y económicas hasta las prácticas culturales y las mentalidades individuales. La historia total buscaba superar las limitaciones de un enfoque fragmentado y obtener una visión más integradora de la realidad histórica. 3. Énfasis en las estructuras a largo plazo. Los analistas mostraron interés en las estructuras a largo plazo que moldeaban la evolución de las sociedades, en lugar de enfocarse únicamente en eventos y personalidades destacadas. Se preocuparon por comprender las fuerzas subyacentes que influían en los procesos históricos a lo largo del tiempo. 4. Importancia de las fuentes no tradicionales. La Escuela de los Anales promovió el uso de una amplia gama de fuentes, incluyendo testimonios orales, arte, literatura, mapas, estadísticas. Esto amplió un aspecto de la investigación histórica y permitió a los historiadores explorar nuevas perspectivas y enfoques. 5. Microhistoria. Aunque la escuela se enfocó en la historia total, también se interesó en estudios detallados y específicos de situaciones o comunidades particulares. Este enfoque microhistórico permitió a los investigadores analizar casos individuales como una forma de comprender dinámicas más amplias. 6. Rechazo del presentismo. Los analistas abogaron por evitar interpretaciones históricas anacrónicas y la imposición de valores, perspectivas contemporáneas en el pasado. Buscaron comprender las mentalidades y contextos históricos sin juzgarlos desde una perspectiva actual. La escuela de los anales influyó en el desarrollo de la historiografía moderna, marcando un cambio hacia una versión más amplia y multidimensional de la historia. Su enfoque interdisciplinario y su énfasis en la diversidad de fuentes han dejado una huella duradera en la manera en que se aborda la investigación histórica en la actualidad. A continuación, se les presenta una pequeña tabla en la que se expresa las escuelas históricas, sus momentos de surgimiento
contexto y factores impulsadores. Escuela positivista, siglo XIX. Revolución industrial, auge del positivismo científico. Enfoque científico, énfasis en la objetividad y la evidencia empírica. Escuela historista, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Reacción al positivismo, énfasis en la interpretación y la comprensión. Enfoque hermenéutico, énfasis en la subjetividad y la comprensión del individuo histórico. Escuela marxista, siglo XIX y principios del siglo XX. Crecimiento del movimiento obrero, desarrollo del marxismo. Enfoque materialista, análisis de las relaciones de clase y el cambio social. Escuela de los Anales, década de 1920. Reacción a la historia política y económica tradicional. Enfoque multidisciplinario, énfasis en la historia social, cultural y mentalidad colectiva. En la historia de la interpretación histórica han surgido diferentes escuelas que han influido en cómo entendemos y analizamos los eventos pasados. Estas escuelas históricas han surgido en diferentes momentos y contextos impulsadas por factores sociales, políticos y culturales. A continuación, te proporciono una breve bibliografía sobre los máximos representantes de las 4 escuelas históricas mencionadas. 1. Positivista. Auguste Comte, curso de filosofía positiva, 1830-1842. Comte es considerado el fundador del positivismo y abogó por la aplicación del método científico a la historia. 2. Historicismo. Leopold von Ranke, Historia de los Papas, 1834. Ranke es conocido por sus énfasis en la objetividad y la narración precisa de los hechos históricos, influyendo en el desarrollo del historicismo. 3. Marxista. Karl Marx y Friedrich Engels, El Manifiesto Comunista, 1848. Aunque no se enfocaron exclusivamente en la historia, su obra es fundamental para la perspectiva marxista, que destaca la importancia de las luchas de clase en la interpretación histórica. 4. Anales. Marc Bloch, Los Reyes Taumaturgos, 1924. Bloch fue uno de los fundadores de la Escuela de los Anales, que buscaba un enfoque interdisciplinario en la historia. Su obra destaca la importancia de la cultura y la sociedad en la comprensión del pasado. Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 1949. Braudel es otro destacado representante de la Escuela de los Anales y propuso la historia de larga duración, centrándose en las estructuras a largo plazo de la sociedad. Estas obras representan solo una pequeña muestra de los escritos de estos autores, pero proporcionan una base para comprender las perspectivas y enfoques clave de cada escuela histórica. A continuación, pero no menos importante, se les presenta un cuestionario para que puedan poner a prueba su desempeño académico. Esto les servirá para poner a prueba su atención durante la exposición. El cuestionario consta de 4 temas, todos ellos vistos a lo largo de la exposición. Una de las preguntas es: ¿cuál es el principio fundamental de
de la escuela positivista en la interpretación histórica. Este consta de 12 preguntas, 3 preguntas por tema. Espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.